Muy buenos días, tardes o noches, después de tanto tiempo traigo la parte 3 contando la historia de Boca, comencemos. Ese mismo año que sucedió lo de la Puerta 12, Boca contrataría como director técnico al histórico jugador de River Plate y Argentina Alfredo Di Stéfano que, además de agregarle más goles al sólido equipo defensivo con la figura de Ángel Rojas y cambiar al arquero Antonio Roma por Rubén Sánchez, se consagró campeón del torneo nacional en la cancha de River y sacó campeón a Boca de la primera edición de la Copa Argentina. 2 años después fue un año negativo para Boca ya que jugó el torneo Metropolitano, Nacional y Copa Libertadores pero no ganó ninguna de ellas y que además, en la Libertadores tras empatar 2-2 con Sporting Cristal se armaría una batalla campal que haría que el árbitro expulsara a 19 jugadores y suspendiendo así el encuentro, donde Boca fue eliminado por Sporting Cristal en primera ronda. Al año siguiente, Boca vendería a sus estrellas Ángel Rojas y Orlando Medina. Aunque se incorporaron Carlos Pachamé y Oscar Malverná de Estudiantes de La Plata, el equipo no pudo ganar ningún torneo. Al comienzo del torneo nacional, Boca y River jugaron uno de los clásicos más emotivos de la historia. A los 10 minutos los millonarios ganaban 2-0. Boca lo dio vuelta y al comenzar el segundo tiempo, se puso en ventaja 4-2. River reaccionó y poco después volvió a empatar 4-4, para terminar ganándolo 5-4 en la última jugada, ya en tiempo suplementario. Boca Juniors y River Plate volverían a enfrentarse en ese torneo por una de las semifinales, pero el resultado le fue nuevamente adverso al Xereize, 3-2. En 1976 contrata a Juan Carlos Lorenzo después de muchos resultados negativos. Con él, llegaron jugadores como Hugo Gatti, Jorge Ribolfi, Ernesto Mastrangelo, Juan Alberto Taberna, Osvaldo Gutiérrez, Francisco Sá y Carlos Beglio, volvió Rubén Suñé y fue promovido Roberto Mouzó, el jugador con mayor cantidad de partidos jugados para Boca de toda su historia. Además, conquistaría los 2 torneos de ese año, pero en el torneo nacional debió enfrentarse el 22 de diciembre en la final a River, donde el Xereize tendría su victoria tras marcarle el gol más importante de la historia del superclásico con un gol de tiro libre de Suñé, mientras el arquero de River Ubaldo Fillol acomodaba la barrera. Esta sería la única final que Boca le ganaría a River, pero lo que más importa es que Boca al año siguiente participaría de la Copa Libertadores donde tras poner mucho esfuerzo llegaría a la final y se enfrentaría al defensor del título, Cruzeiro. Boca salió victorioso 1-0 pero perdió por el mismo marcador de visitante y se tuvo que jugar un partido de desempate en el Estadio Centenario, pero gracias a Hugo Gatti que se haría Libertadores, que a la vez sería su primer título internacional. Gracias a esto, iba a jugar la Copa Intercontinental y como campeón de América, debió enfrentar al campeón de Europa, el Liverpool, en la Copa Intercontinental. Boca hizo todas las gestiones posibles para enfrentar al conjunto inglés, pero el Liverpool no podía viajar porque las fechas coincidían con las de su liga. Entonces se negoció con el subcampeón de Europa, el Borussia Mönchengladbach, para disputar el torneo y se acordó como fecha el 21 de marzo y el 1 de agosto de 1978. El primer partido empatarían 2-2, pero el segundo Boca saldría campeón de la Copa Intercontinental tras ganarle 3-0, ese mismo año sale bicampeón de la Copa Libertadores, por eso va a jugar la Copa Interamericana con el América de México, pero la pierde en el partido de desempate, y por otro lado, tendría que volver a jugar la Copa Intercontinental contra el Liverpool que salió bicampeón de la Champions, pero al igual que el año anterior, el equipo inglés no quiso y finalmente el torneo no se disputó. En 1979 Boca iba por el tricampeonato continental luego de llegar a la final de la Libertadores, pero perdió ante Olimpia 2-0 de visitante y empatar 0-0 de local. Luego de esto Juan Carlos Lorenzo renunció como DT y en 1980, Alberto José Armando asumiría como presidente de Boca y contrataría como DT a Silvio Marzolini, pero también, el equipo se renovó con nuevos jugadores, pero el más importante fue un joven de 19 años llamado Diego Armando Maradona, quien ya se destacaba como un jugador excepcional, especialmente luego de obtener la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 1979. Después de un mes y medio de complicadas gestiones, durante el cual terciaron también Barcelona y River Plate, el 20 de febrero de 1981 terminó firmando con Boca, en una operación total de $10 millones, récord absoluto del fútbol argentino hasta entonces. En la última fecha del Trofeo Metropolitano empató con Racing y se consagró campeón por segunda vez del torneo metropolitano, pero vendrían las malas noticias, ya que en 1982 Maradona sería vendido al FC Barcelona y comenzaba un largo período de frustraciones. En 1983, Boca tuvo 4 entrenadores distintos y terminó séptimo.
Ese año, durante el torneo metropolitano, en el partido contra Racing Club, una bengala disparada desde la tribuna de Boca impactó sobre un simpatizante racinguista, matándolo en el acto. El hecho determinó la clausura del estadio durante el resto del torneo y exacerbó desde entonces la clásica rivalidad entre ambos equipos. En 1984, finalizó en el 16º lugar del torneo nacional, luego de quedar eliminado en el torneo metropolitano. A fin de ese año, debido a deudas del club con los jugadores, el plantel llegó a realizar una huelga. Ese año sufrió la peor derrota de su historia al perder 9-1 contra el FC Barcelona en el marco del trofeo Joan Gamper. Boca tenía que pagarle los sueldos a su plantel, pero la crisis económica solo crecía y crecía a la par de los malos resultados al borde del descenso. Un mal resultado sería por ejemplo el que mencioné anteriormente contra el Barcelona. En 1984 los jugadores hicieron una huelga encabezada por Ruggeri y Gareca luego de 8 meses sin cobrar sueldo, por lo que sin plantel, con la decisión del presidente tuvieron que jugar los juveniles. Además, era tanta la pobreza que tuvieron que salir a jugar con una camiseta de entrenamiento con los dorsales pintados con fibrón ya que no tenían una camiseta alternativa, lo que fue una vergüenza para los hinchas y el presidente renunció, ya que la crisis crecía más. Boca les debía a todos por lo que la Bombonera fue otra vez clausurada y puesta en remate y en esta situación nombran a Antonio Alegre como nuevo presidente de Boca y contrató a Di Stéfano como nuevo director técnico de Boca, pero el club llegó al colapso económico y las autoridades renunciaron. Por esto Alegre, tras las amenazas de muerte, le pediría remate de la Bombonera y la posterior quiebra del club. Boca tuvo que vender todos sus terrenos de la ciudad deportiva y varias de sus figuras como Ruggeri y Gareca. A River tuvo que armarse con jugadores de las inferiores, pero también llegaron jugadores como Julio Larticoechea, Carlos Tapia, Enrique Rabina y Alfredo Graciani. En la segunda parte del año, Boca mejoró su imagen ya que le pudo pagar sus deudas y ya con una nueva disputa de campeonatos, finalizó quinto con 14 triunfos, 13 empates y 9 derrotas. En la temporada 1986-1987, después de una primera ronda muy negativa, el nuevo entrenador César Luis Menotti logró una mejora en el rendimiento del equipo, con la posibilidad de luchar por el título. Pero la chance se perdió al perder de local contra Independiente por 3-2, acabando en cuarto lugar, a 3 puntos del campeón, Rosario Central. En el campeonato 1987-1988, Boca finalizó 12º y recibió una de las derrotas más duras de su historia, al perder 6-0 contra Racing, el 20 de septiembre de 1987. En 1989, Boca, luego de unas goleadas, se aferró a sus inicios con un juego más defensivo y con Carlos Aimar como director técnico. Boca después de 8 años volvería a tener un título y encima internacional, que sería la Supercopa Sudamericana, tras empatar 4 de los 8 partidos 0-0 en los que convertiría 4 goles, y venciendo en la final a Independiente con las atajadas de Navarro Montoya y cuando Blas Giunta convirtió el penal decisivo. Pero también en 1990 tendría otro título internacional, la Recopa Sudamericana, tras vencer al campeón de la Copa Libertadores 1989, Atlético Nacional, y para 1991, Boca, después de vender obligatoriamente a sus figuras como Batistuta para pagar deudas, se lo veía cada vez mejor y volvía a la Copa Libertadores, llegando a la semifinal, pero perderían con Colo-Colo y a pesar de los enojos, Boca sabía que su mal momento ya estaba casi terminado. Para el 1992, con Oscar Washington Tavares en la dirección técnica, Boca ganó la Copa Master de Supercopa venciendo a Cruzeiro y además, tras su lucha de 11 años, se consagró campeón del torneo Apertura gracias a su técnico, que armó un super equipo con Navarro Montoya en el arco, con el juego de Beto Mártico y con los goles de Manteca Martínez y Cabañas. Un año después, ya que había ganado la Copa Master de la Supercopa, había clasificado a la Copa de Oro Nicolás Leoz y sale campeón. En 1994, sufrió la peor derrota en competiciones internacionales, 6-1 ante Palmeiras. Para 1995 Alegre dejaría de ser el presidente después de un enorme trabajo y en su lugar llegaba Mauricio Macri, que, cuidando la economía, llevó a Boca figuras pedidas por el público en el torneo Apertura. Volvió Maradona, y otros más que llegaron fueron el exjugador de River Claudio Caniggia y Cristian González. Restando 5 fechas, Boca lideraba el torneo cómodamente con 6 puntos de ventaja sobre el segundo. Sin embargo, el equipo se derrumbó sobre el final del campeonato, incluyendo una caída histórica ante Racing en la Bombonera por 4-6, y el campeón fue el exitoso Vélez de Carlos Bianchi.
141 en el torneo clausura, Boca tuvo otro mal campeonato y una nueva grave derrota en la Bombonera, esta vez por 0-6 contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. Como curiosidad, en ese torneo, Maradona falló 5 penales seguidos. En 1996, en el torneo Apertura 1996 debutó Juan Román Riquelme, un adolescente de 18 años, que se volvería una de sus estrellas históricas. 143 para el torneo Apertura 1997 se incorporaron jugadores que serían muy importantes para Boca, como Martín Palermo, los mellizos Gustavo y Guillermo Barros Eschelotto, los colombianos Jorge Bermúdez y Oscar Córdoba, Walter Samuel y el peruano Norberto Solano. El equipo tuvo una notable mejoría con respecto a torneos anteriores, pero finalizó subcampeón a un punto de River Plate, que para colmo obtuvo su tercer tricampeonato.